Los 3 peores finales de Kara no Shoujo. Desde el caso de incesto entre un profesor y su hermanastra, hasta la madre que accidentalmente desechó las extremidades de su hija a la calle, son algunos de los peores finales de personaje de Kara no Shoujo que veremos en este video. Una novela visual llena de misterios, asesinatos y creencias religiosas llevadas al extremo, que terminan por afectar a varios de los personajes llevándolos a destinos fatales, de los cuales he escogido 3. Teniendo en cuenta el contexto, la brutalidad del final, y otros detalles que hacen a estos desenlaces especialmente perturbadores. Algo difícil, ya que la novela cuenta con un montón de finales trágicos, centrados en las consecuencias de malas decisiones tomadas en el pasado, y cómo estas regresan y abruman al personaje. Dependiendo de nosotros salvarlos de varios asesinos que han caído en la locura, por cierta pintura de una chica dentro de un cascarón, y una novela inspirada en dicha pintura. Número 1. Kusaka Tatsuhiko, empezando, irónicamente, por el primer asesino. Personaje que en un principio, teniendo en cuenta el título de la novela y lo macabro de sus actos, se hace pasar perfectamente como el principal obstáculo a vencer. Especialmente si vemos a sus víctimas, las cuales castiga según los pecados que han cometido, para acto seguido abrir su vientre y cambiar su útero por un cascarón negro. Esto, además de ser perturbador por sí mismo, es aún más escalofriante para las chicas de la Academia Ouba, ya que dentro de este universo existe un libro infantil llamado El huevo de Neandis, que cuenta la historia de un niño que lleva la cabeza de su madre en un cascarón negro, y que, a fin de conseguir suficientes partes para traerla de vuelta a la vida, intercambia cascarones negros más pequeños con chicas lindas, a cambio de una de sus extremidades. Todo mientras se adentra aún más en los círculos del infierno, y presencia diversas torturas según el tipo de pecado que hayan cometido en vida. Así que, desde el punto de vista de las chicas, un asesino serial usa un libro infantil como fuente de inspiración para sus asesinatos, y tiene gran preferencia / deseo por las chicas jóvenes. Un panorama bastante malo al añadir que esto sucede apenas unos días antes del ingreso a clases, y por lo tanto muchas estudiantes se ven obligadas a viajar desde muy lejos para llegar a la academia, quedando vulnerables en el trayecto de ida y vuelta. El punto es que, tanto el protagonista como su hermana, y la amiga de su hermana, interés romántico del protagonista, terminan en involucrados en el caso. Reiji, al ser contratado directamente por el subdirector de la academia, después de que Yui y otra compañera hayan desaparecido. Y, las jóvenes, por estar en la misma escuela donde un grupo de chicas, a espaldas de los profesores, formaron un pequeño culto para liberar el estrés de las intensivas clases, a base de mantener relaciones con delincuentes. Además de leer en conjunto, un libro infantil inspirado en la Divina Comedia, lo que yo interpreto, como una forma de recordarse a sí mismas que han pecado, y cuáles serán sus castigos después de morir. Y, donde uno de sus miembros, la hermana del asesino, Yui, quedó impregnada por un completo desconocido y se vio obligada a asistir al hospital con su hermano. Persona a la que apenas conocía tras haber sido separados cuando ella todavía era una niña, siendo que se conocieron pocas semanas antes del inicio de la novela. Por lo que grande fue la sorpresa del pobre tipo, al darse cuenta de que su hermanita fue corrompida por la misma escuela tan prestigiosa y correcta, que hasta a ellos mismos les prohibían interactuar dentro de la institución, para no iniciar malentendidos como relaciones de alumnas con maestros. Así, su hermana termina confesando todo sobre el culto, las orgías, la constante presión de las clases, la novela, el huevo de Neandis, que les recordaba que habían pecado, pero, sobre todo, la identidad de la líder y fundadora del culto. Orihime Tsukishima, la estudiante más pura y aplicada de la institución. La joven que les dio la bienvenida a los estudiantes para reanudar las clases. La señorita en quien más confianza tenían las maestras, y los contados maestros aparte de Kusaka. Resultó ser la misma que, por no regular bien las actividades de sus miembros, cuyas filas después de unas semanas inclusive se extendían a otras escuelas, provocó una ola de embarazos no deseados y, por lo tanto, una serie de abortos estudiantiles que de seguro descolocó a varios doctores. Esto, sumado a la ya estresante vida de Kusaka como profesor, lo llevó a tomar sesiones de terapia psicológica con, para su desafortunado destino, el único profesional de la salud que definitivamente no tenía buena salud mental. Pues no solo retorció aún más el mensaje de la novela de Shin Katsuragi, sino que le convenció de poder darle una nueva vida a su hermana, arrebatando las partes más hermosas de los integrantes del culto, con el objetivo de formar un cuerpo puro para Yui, tomando de manera literal las palabras del autor.
algo similar se extendió por los jóvenes, quienes comenzaron a hablar sobre un rumor en el que, tras recibir un cascarón negro ceremonial por la Virgen Negra, dicha persona recibía buena suerte, siempre y cuando lo mantuviera cerca suyo. Pero, si acaso el cascarón llegara a romperse, la misma Virgen Negra le arrebataría la vida al dueño del cascarón. Rumor que esparció, por supuesto, la estudiante Orihime, a modo de advertencia para cualquier chica que dejara el culto, haciendo alusión de que ella misma se encargaría de hundir su vida social, al conservar pruebas de la persona manteniendo relaciones voluntariamente con desconocidos. Ya que, claro, ¿quién creería que una niña de apenas 17 años, representante de la excelencia, dirige eventos carnales con una o dos decenas de estudiantes? Pero volviendo con Kusaka, su psicólogo no hace más que profundizar el trauma, convenciendo al hombre de que su hermana ha sido manchada irremediablemente, y que la única manera de borrar esa mancha tanto de su cuerpo y alma es directamente dándole un nuevo cuerpo, formado con las partes más bellas del grupo de chicas que la profanaron. En específico, aquellas cuyo pecado pueda ayudar a lavar, torturando sus cuerpos según sus pecados, y el castigo que dicte el libro. Viéndolo como un acto piadoso de su parte, con el que sus almas son purificadas, de la maldad propagada por la Virgen Negra. Siendo así como, al terminar el año escolar, poco tiempo después le arrebataría la vida a su propia hermana, guardando sus extremidades y torso en la nevera, quedándose únicamente con la cabeza, para luego unirla al torso de una chica que eliminaría días más tarde, y cuyas extremidades y parte superior después desecharía en un lago, a fin de cumplir su condena, ahogada eternamente en el agua, por llevar una vida pasiva y perezosa. Siendo esta la única víctima a la que no le extrae el útero, más que nada porque considera, en su mente retorcida, que Yui necesitará esa parte al volver de entre los muertos, naciendo así una obsesión enfermiza por su hermana biológica, producto de haberla asesinado. Obsesión que continúa creciendo, ya que en escenas posteriores se nos muestra a Kusaka hablando con lo que queda de su hermana, elogiando su belleza de manera muy cariñosa, y creyendo realmente de que ésta solo lo ignora porque aún no ha completado su cuerpo. A pesar de que, desde su punto de vista, y con el paso de los días al aire libre, el rostro de su hermana se descompone rápidamente hasta ser reconocible solo por su cabello rubio. Pero, en fin, los días pasan, las víctimas de Kusaka son descubiertas sin mucho esfuerzo, y poco a poco cierto detective especialmente capaz empieza a reunir pistas sobre posibles sospechosos. Casualmente, y para sorpresa del detective y protagonista, quien desde un inicio se había infiltrado en la escuela para proteger a las chicas, descubre que el amable profesor Kusaka, que para este punto no hacía más que ayudar al detective señalando las estrictas reglas de la academia, resulta tener una hermana desaparecida, por la cual nunca se ha mostrado preocupado o desesperado por encontrar. Detalle que desconcierta a Tokisaka, pues él mismo es capaz de poner a trabajar a todo el departamento de policía con tal de hallar a su propia hermana, si acaso llegara a desaparecer. Es así como, faltando solo una extremidad para completar el cuerpo de Yui, el hombre sucumbe a la desesperación de tener a toda la policía investigando sus asesinatos. Especialmente porque sospecha que Reiji ya lo ha descubierto, debido a que ha estado haciendo demasiadas preguntas tanto a estudiantes como a profesores, y en parte gracias al propio Kusaka, que en su afán por castigar a las personas que corrompieron a su hermana, dejó una clara relación entre él y su venganza contra el culto, a través de notas que citan la forma en que sufrió cada una de sus víctimas. Siendo el último clavo del ataúd, su completa serenidad tras la desaparición de su hermana, confiando en que solo su persona y el propio director de la academia sabían que eran hermanos. De manera que a ojos de cualquier investigador, solo eran alumna y maestro. Aprovechando que ningún papel los relacionaba directamente, gracias al desastre causado por la Segunda Guerra Mundial. Razón por la que los hermanos fueron separados. Pero retomando el descenso a la locura del joven profesor, este secuestra a una mujer embarazada al azar, desesperado por completar su meta antes de ser arrestado, la lleva a la casa que hasta ahora había usado para llevar a cabo todos sus asesinatos, casa perteneciente a su padre que trabaja en el extranjero, pero que es ignorada por los policías, ya que los papeles que los relacionaban se perdieron en algún momento de la guerra. Por lo que, a vista de las autoridades, Kusaka solo poseía un pequeño apartamento, conocimiento básico sobre medicina, y ninguna relación con Yui ni Shizono, cuya madre recientemente había fallecido y su pérdida pudo provocar su desaparición de un momento a otro, en especial de una escuela tan estricta como la Academia Ouba.
Así, una vez la futura madre yace inconsciente en el rincón de otra habitación, Kusaka entra al cuarto vacío donde descansa la quimera en la que se ha convertido su hermana, cuyo cuerpo yace sobre una mesa baja de madera. Toca suavemente su rostro, a pesar de que este luce agujereado y putrefacto por la descomposición, le susurra promesas sobre lo hermosa que renacerá en cuanto consiga la última parte que le falta. Y, a modo de celebración y como último acto egoísta de su parte, Kusaka se baja los pantalones, se acomoda cuidadosamente entre la única pierna que ahora posee su hermanita, e ignorando la falta de lubricación tanto natural como externa, el hombre de igual manera empuja sus caderas contra la entrepierna de su primer víctima. Acto seguido, Kusaka declara ser un hermano celoso y, que en el fondo, únicamente realizó todos estos crímenes a raíz de que le robaron el privilegio de desflorar personalmente a su hermana menor. Claramente, fuera de sí mismo, y descargando todo su deseo sexual, pero sobre todo el estrés, de haber llegado tan lejos con una creencia, que en este momento no está del todo seguro si es verdad. Y la emoción que siente al satisfacerse con el cuerpo inerte al que llama Yui, no es más que él mismo tratando de convencerse de la irreal posibilidad, de recuperar una versión pura de su hermana tras tanta matanza. Terminando dentro de la quimera de estudiantes, y descansando encima de ella para recobrar fuerzas a la mañana siguiente, con el objetivo de cortar la última parte que le falta. Dato curioso, la mujer embarazada en realidad es la esposa del protagonista de una visual novela anterior del estudio. Amaneciendo al día siguiente, con la sorpresa de tener de 3 a 4 patrullas policíacas rodeando la casa de su padre, junto al profesor sustituto con el que también se estaba empezando a llevar. Dentro de su casa, impidiéndole el paso hacia la cocina, donde descansaba la esposa embarazada de Shugo, detalles que solo fastidian a Kusaka, pues faltaba una pieza para traer de vuelta a Yui. Abalanzándose sobre Reiji y su compañero, bisturí en mano, solo para ser sometido por la montaña con sentido de la justicia que acompañaba al protagonista, y una vez en el suelo, escuchar la declaración que tanto miedo le causaba aceptar. Yui está muerta. Ahora tranquilizado, Reiji guía a Kusaka hasta la habitación de Yui, y apoyando en el frágil estado mental del profesor, le pregunta si realmente su hermana está feliz con su nuevo cuerpo. Le pregunta si acaso no puede ver la tristeza en sus ojos al no dejarla descansar en paz. Preguntas que a partir de la simple declaración de su fallecimiento, le hacen comprender en cuestión de segundos, todo lo incorrecto de la situación. Derrumbándose enfrente de su profana creación, y soltando instantáneamente un grito desesperado. Todo mientras es esposado por Uozumi y se disculpa repetidamente con Yui. Reiji por su parte, observa la razón detrás del miedo y preocupación de decenas de estudiantes. Un simple, pero complejo, acto de amor de un hermano mayor. Recuperar a su inocente hermanita. El final de Kusaka, arrestado y sentenciado a cadena perpetua, es el resultado de una muy mala influencia en un momento de debilidad. Aquellas terapias, dirigidas para convencer a una persona sobre cómo purificar a su hermana, fueron la principal causante de la terrible decisión de asesinar a Yui. Pero fue el propio Kusaka que se dejó llevar por las emociones vengativas y ansiosas de recuperar una versión pura de su hermana, lo que terminó por sentenciar su destino. Y si bien es cierto que la locura e inestabilidad de Kusaka aumentaron tras su primer asesinato, nada de eso justifica que el profesor observó todo el miedo y preocupación que generó entre las estudiantes, que nada tenían que ver con el cisma, y de todas formas continuó con sus ejecuciones. Sin replantearse en ningún momento la posibilidad de que tanta matanza no era lo que su hermanita hubiera querido. Tomando pésimas decisiones únicamente por sus impulsos. Razón por la que al final, directamente rapta a una mujer embarazada, sin importarle su familia o si eso molestaría a su hermana que, según él, también deseaba vengarse de las chicas que la corrompieron. Tsukishima Orime. Presidenta del Consejo Estudiantil, estudiante modelo reconocida incluso entre otras escuelas gracias al poder económico de su familia, belleza natural con cero interés en el sexo opuesto. Son exactamente los mismos atributos de la chica que condenó a 4 de sus propias compañeras de instituto, y puso en peligro a decenas de más, al crear un culto para liberar los deseos carnales de chicas como ella. Chicas, que durante toda su vida fueron obligadas a reprimir su interés por cualquier otra actividad que no tuviera que ver con los estudios o el crecimiento personal. Y que cayeron fácilmente ante la intachable presidenta estudiantil, que organizaba los encuentros del cisma con todo tipo de delincuentes, similar a una red de comercio sexual, en las que de vez en cuando se realizaban orgías a fin de aliviar el estrés causado por las clases de la academia.
Actos que solo se podían llevar a cabo, por la perturbadora verdad, de que todos estaban ahí por voluntad propia. Claro que no todo fue perfecto, las estudiantes comenzaron a quedar embarazadas producto de tener relaciones sin protección, y pensar que con ser lo suficientemente cuidadosos a la hora del clímax, bastaba para evitar un embarazo. Provocando que varias estudiantes acudieran al hospital para realizarse un aborto. E involucrando a un profesor con los suficientes conocimientos sobre medicina, con la desgracia de que fue influenciado por el peor psicólogo del hospital. Así, alcanzada por los pecados que cometió al actuar según sus propios deseos egoístas e impulsivos, Orihime termina encontrando la muerte a manos de Kusaka. Secuestrada durante un momento de crisis existencial y culpa, al enterarse de la muerte de un tercer miembro de su cisma. Preguntándose a sí misma si tiene derecho a seguir viviendo, aún después de causar tanto dolor a sus seguidores como a sus familias. Momento en el que, dependiendo de nuestras acciones, podremos evitar que se quite la vida, además de tener relaciones con su consentimiento, gracias a lo desesperada que se encuentra por aliviar el estrés acumulado. Siendo justo después de que ambos llegaran al clímax, que un mazo deja inconsciente a la pareja, para luego ser llevados a una camioneta en el estacionamiento, aprovechando que todos los profesores y estudiantes se encuentran dentro de las aulas. Acto seguido, vemos como Orihime yace crucificada por medio de cuerdas, y enfrente suyo, una figura de la que Reiji solo logra ver la espalda debido a que se encuentra tirado en el suelo. Aquí, Kusaka culpa a Orihime de corromper a las chicas de Ouba, ignorando el hecho de que todas y cada una de ellas habían actuado por decisión propia, mientras Orihime suplica por un poco de piedad, aún sin poder hablar debido a la anestesia. Sin embargo, Kusaka de igual manera empieza a cortar aleatoriamente todo su cuerpo, con el objetivo de dañar esa fachada que todo el mundo consideraba perfecta, usando un bisturí que deja cortes profundos y sangrantes, que reflejan la cantidad de pecados en su verdadero cuerpo. Realizando un último corte de oreja a oreja en la boca de quien hace algunas semanas la usaba para propagar la corrupción. Haciendo referencia al castigo dictado en el libro, que castiga a los acusados de propagar malas enseñanzas. Así, una vez completado el castigo, y con Orihime parcialmente sedada, Kusaka extrae su útero, y en su lugar, deposita el cascarón negro que llevaba la chica en su bolso, apretando el puño para hacerlo pedazos. Terminando con el ritual luego de que Kusaka corta la extremidad que desea, en esta ocasión, su pierna izquierda. Quedando satisfecho luego de haber profanado el cuerpo de la chica más hermosa de la academia, mientras esta solloza y se convulsiona del dolor por perder una extremidad. Detalle que disfruta gracias a que no administró suficiente anestesia a propósito, con el objetivo de ver cada una de sus reacciones. Cauterizando la herida para prolongar su dolor, y evitar que fallezca desangrada en segundos. Desechando su cuerpo bajo la sombra de un árbol, en medio de un hermoso parque, en el que hace unas horas definitivamente nadie esperaba encontrar un cadáver. Por cierto, al ser secuestrado, Reiji fallece justo después de la amputación de Orihime, siendo asesinado por Kusaka, sin siquiera saber el lugar donde deja el cuerpo. Esto lo sabemos solo si no vamos a la enfermería, y pasamos toda la tarde y noche buscándola. La ruta canon de la historia. Pero que de igual manera nos deja ver su ejecución a través del punto de vista del asesino. Como ya vimos, Orihime era hija de una importante familia de la ciudad, con una reputación que mantener, y altas expectativas por parte de sus padres. Esto, sumado a la falta de contacto masculino gracias a la academia, la llevó a formar el cisma, una vía de escape para su asfixiante realidad, y donde era capaz de explorar su sexualidad junto con otras chicas de su entorno, que pasaban por situaciones similares. Sintiendo una conexión especial con sus compañeras, al estar todas manchadas por su pecado en común, la lujuria. Lo que la llevó a compartir un delicado cascarón negro, a modo de amuleto de buena suerte, con cada uno de sus integrantes. Amuleto que tenía un lado oscuro, y les recordaba que revelar ese secreto a las personas las llevaría rápidamente a una muerte social, al traicionar la confianza que se le había dado. El final de Orihime, aunque no tan asqueroso como la caída psicológica y depravada de Kusaka. Es desesperante por lo fácil que pudo haberse evitado, ya sea a través de una charla honesta con sus padres, sesiones de terapia, o simplemente hablar abiertamente de lo que sentía con los propios docentes. Su final es una bomba de tiempo, que simplemente se salió de control al no medir realmente las consecuencias de sus acciones. Como tener relaciones sin protección, por ejemplo. Aquí no hubo una verdadera desgracia para el personaje que lo llevara a caer en la locura.
Aquí, una joven con recursos, contactos, inteligencia, y un fuerte deseo sexual reprimido cae y se lleva consigo a varias de sus compañeras en una espiral en picada de placer tras placer, buscando satisfacer sus deseos cada vez más exigentes, hasta el punto de realizar orgías con delincuentes, dejando a un lado cualquier tipo de protección a fin de explorar esa curiosidad, terminando por intentar quitarse la vida, luego de ver los cuerpos de 3 de sus compañeras brutalmente torturados y sin vida, junto a los cascarones que representaban, de alguna manera, un lazo familiar. Sintiéndose la peor persona del mundo por no solo fallarle a sus padres, sino también a sus compañeras y amigas, que ahora, a diferencia de ella, estaban completamente expuestas a un asesino, que se burlaba de sus creencias de la peor forma posible. Así, después de llevar una vida casi completamente restringida de sus deseos, y obligada a seguir un camino elegido y hecho por sus padres, Orihime se desvía un momento para experimentar la libertad de elegir sus propias decisiones, y lentamente pierde las ganas de vivir, hasta que en el momento más bajo de su vida, es secuestrada. Recibe múltiples cortes en todo su cuerpo, pierde sangre durante horas mientras su mente es consciente del dolor, pero incapaz de pedir ayuda o huir, por acción de la anestesia, falleciendo solo un par de horas antes de que su cuerpo fuera encontrado, gracias a la policía, que había sido advertida de la desaparición por Reiji y la academia, acabando con la vida de una hija, cuya familia había asegurado un futuro brillante y parcialmente feliz, si tan solo no se hubiera dejado llevar por sus deseos. Touko Mizuhara. Para el último puesto del top, se encuentra uno de los peores finales posibles para un ser humano. Morir sin haber vivido. Morir amargado de la vida en lugar de levantarte para seguir viviendo. Morir por un accidente, por estar en el momento y lugar equivocados. Morir, después de haber pasado cada segundo de tu vida a la sombra de una persona que idealizaste, hasta el punto de querer poseerla como un objeto. Vivir una vida siguiendo la de otra persona y restándole importancia a la tuya. La muerte de Touko Mizuhara llega después de haber vivido toda su vida enojada con las dificultades del día a día. Con su madre, por darle una vida con dificultades económicas, y llena de constantes visitas de prestamistas en la puerta de su casa. Con la academia, por sobrecargarla con estudios y tareas, aparte de prohibirle el contacto masculino, tanto dentro como fuera de la escuela. Con sus compañeras, por mirarla mal durante las clases. Consigo misma, por no tener talento para dibujar, la única actividad que más o menos le llama la atención. Con Reiji por acercarse cada vez más a su amiga Touko. Con los hombres, por engañar y abandonar a su madre. Con Dios, por permitir que todo lo anterior sucediera. Pero, sobre todo, enojado con Reiji, por haber profanado el cuerpo de su amiga, su diosa. Touko Kuchiki, la única persona que la comprende de verdad. Aquella que también creció sin padre, no siente una verdadera conexión con su madre, no sabe para qué vino al mundo, también siente gusto por el arte, y para colmo, comparten el mismo nombre. Convenciéndose de que ambas nacieron destinadas a estar juntas, y que ambas son dos partes de un solo ser. Lo que la lleva a estar constantemente cerca de Kuchiki, y a lavar cada parte de su cuerpo internamente. Como si describiera más a una diosa o entidad, en lugar de a una adolescente perdida, y carente de amor maternal. Llegando a confesar que su amiga, es la única razón por la que se levanta de la cama, y que está dispuesta a interactuar con todas esas personas odiosas, con tal de volver con Touko, y estar cerca de ella el máximo tiempo posible. Solo ellas dos, dibujando, caminando por el lago, e inclusive, contemplando la luna a mitad de la noche, con la excusa de apreciar la belleza de la luz lunar reflejada en el agua. Su madre, una artesana que fabricaba materiales para pintar, lleva una vida llena de deudas con prestamistas, a raíz de que sale con hombres que nada más se aprovechan del poco dinero que tiene. Gracias a su complejo de inferioridad, que la lleva constantemente a agachar la cabeza frente a personas con algo de autoridad, y a buscar una pareja para sobrellevar sus problemas, con la mala suerte de solo toparse con hombres que ven su situación, y la enamoran para sacar algo de dinero, la principal razón detrás del odio de Touko Mizuhara hacia los hombres. Así, cegada por su odio hacia el profesor Tokisaka y sus acercamientos con Touko. Touko roba un frasco de medicina que Touko llevaba en la mochila, confundiéndolo con algún tipo de droga, en base a las experiencias con su madre. Y, horas después, sin casi estudiantes por la hora de salida. Mareada por la falta de sangre en su sistema circulatorio, y desesperada por regresar a su casa lo antes posible para encontrar la medicina que por algún motivo desapareció de su bolso. Touko Kuchiki es atropellada por un camión a las afueras de la Academia Ouba.
Touko, que casualmente pasaba de camino a encontrarse con ella, puede ver el cuerpo de la persona que más ama, con ambas piernas arrolladas. Y, desde su perspectiva, el mundo la castiga por tratar de conservar a su Touko solo para ella, una chica pura y completamente inocente, cuya vida es la mayor tragedia del mundo, y ahora su razón de existir, su diosa, yace moribunda en el suelo de la academia que tanto odia. Las horas pasan, el hospital de la familia Kuchiki logra estabilizar a su nieta, a través de múltiples bolsas de sangre que ya empiezan a escasear. En la sala de espera, Mizuhara junto con Reiji se enteran sobre la enfermedad que posee Touko, y cómo esta limita la producción de sangre de su médula ósea. Aquí, el tío de Touko, hace énfasis en lo extraño que es que el accidente haya sucedido, pues Touko siempre llevaba varias dosis con minerales para compensar su defecto biológico. Revelación que impacta en cierta chica, que por hurgar en las pertenencias de su amiga, la misma ahora está entubada a varias máquinas extrañas, y sobrevive a base de sus propias reservas sanguíneas, sin posibilidad de que su estado mejore. Lo cual, teniendo en cuenta de que su tipo de sangre prácticamente fue descubierto ayer, hace que los cirujanos se vean obligados a realizar una intervención peligrosa, priorizando la supervivencia del paciente. Mizuhara, por su parte, una vez se entera de que ella es la responsable del accidente, sale corriendo del edificio hasta llegar a una pequeña cabaña. Aquí, una amable persona le ofrece una taza de té al verla alterada, la cual acepta a pesar de presentir la extraña aura del joven, derrotada por el cansancio de escapar de sus responsabilidades. Así, segundos después de ponerse cómoda, tomar un poco de té, y planear un escape rápido pero cortés. Touko cae desmayada en el sillón, y horas después es convertida en una grotesca escultura de arcilla, despertando por un segundo durante sus modificaciones, solo para recibir una gota de sangre directo en su globo ocular. Operación a la que sobrevive durante un par de horas, solo para morir desangrada dentro de un armario, como una escultura imperfecta, de una chica dentro de un cascarón. En la que, para más realismo, sellaron sus amputaciones con arcilla, y le pusieron una peluca de cabello negro largo. De modo que pareciera haber nacido sin extremidades, en un intento de recrear el Kara no Shoujo original. Una muerte accidental, a manos de alguien que sencillamente la vio como material para sus esculturas. Una que se pudo evitar quedándose en el hospital y enfrentando las consecuencias de sus actos. Una muerte que llegó luego de toda una vida de quejas y falsas preocupaciones acerca de lo que los demás pensaban sobre ella. Luego de provocarle un horrible accidente a la persona que más deseaba, luego de ser cortada por alguien que la observó como algo menos que un ser humano, luego de desangrarse lentamente hasta fallecer. Una muerte que a nadie le importó. Y que, para más mala suerte, hasta su madre fue cómplice, desechando inconscientemente las partes de su hija a la calle como basura, mientras ayudaba al asesino. Un hijo que tuvo al vender su vientre, con el que se encariñó, y terminó ayudándolo a deshacerse de las extremidades de sus víctimas. Esperanzada de que no fuera atrapado, y asegurando una relación cercana, con el escritor popular en el que se había convertido su hijo. Así, creyendo que su hija dormía en su habitación, evitándola como siempre, salió de su humilde casa para encontrarse con su hijo, Shin Katsuragi. Asumiendo que había terminado con la vida de otra chica al azar. Subió a la camioneta de Shin, y mientras conducían por una calle poco transitada, tiró las extremidades de su propia hija en fundas de basura. Dato que solo se enteró al día siguiente por Reiji, quien en su búsqueda de la medicina, encontró el frasco tirado en la basura con las huellas de Mizuhara, y al darse cuenta de que no estaba en la academia, y las extremidades de una nueva víctima habían aparecido justo esa misma mañana, Reiji comparó ambas muestras, y se vio obligado moralmente a informar sobre la muerte de Mizuhara a su madre. Dejando a la señora de mediana edad completamente destrozada en la pequeña sala, quien internamente sabe lo que hizo, y no puede asimilar que, en una pequeña parte, ella misma asesinó a su hija. Al permitir dejarse llevar por el dinero fácil, que obtenía de Shin por su ayuda. Dejando a la muerte accidental de Touko Mizuhara, como el peor final de personaje en Kara no Shoujo. No por ser el más perturbador ni el más desafortunado, sino por ser simple. Un final que le llega a Touko, después de haber despreciado cada aspecto de su vida, por no ser lo que ella esperaba, después de seguir la vida de otra persona, para tratar de darle sentido a la suya, dependiendo emocionalmente de su amiga. Terminando en un momento al azar, donde por mala suerte, y falta de comunicación por parte de su madre, se convierte en la materia prima para las esculturas de su hermano mayor.
Y bueno chicos, espero que les haya gustado el vídeo, dejen su like para más vídeos de novelas visuales y muchas gracias por haber visto mi top de finales, muertes, de Kara no Shoujo. La verdad es que hace algunos meses terminé la visual novel, y me pareció interesante compartir estos finales, siento que son más o menos realistas con las situaciones que pasan a menudo algunas personas. Que si están con depresión, que si se sienten atrapados en la monotonía de una vida que ni les gusta, pero aún así continúan levantándose para un nuevo día. En verdad, les deseo suerte con lo que sea que estén pasando cada uno de ustedes, y por mi parte nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.